En el 2020, aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam, somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Es viernes y como siempre decimos, viernes con muchas informaciones durante el día de hoy. Por ejemplo, una de las informaciones es sobre el yate lujosísimo, el Flying Fox, que fue en el día de hoy, en la mañana de hoy, intervenido por el Ministerio Público con un allanamiento. Ustedes saben que estaba sometido a investigaciones, de esto se habían dicho muchas cosas, de que el lujoso yate estaba detenido en puerto por pedido de las autoridades norteamericanas durante el allanamiento, y lo que se ha dicho, y es lo poco que se ha dicho, es que se trata de, hay un tema de lavado de activos y también de tráfico de armas. En fin, vamos a ver cómo los acontecimientos evolucionan, porque el dueño del yate es un magnate ruso precisamente. Y a propósito de los conflictos que hay en Rusia, Ucrania, OTAN, Estados Unidos, mejor veamos cómo van a desarrollarse los acontecimientos. Pero también esa información en el día de hoy, la nueva tarifa, ¿no? Desde hoy va el nuevo aumento que va a regir a partir de este 1 de abril, señores, en el precio de la energía eléctrica, 9%. Vamos a analizar esto, pero vamos a analizarlo desde otro escenario y con un invitado que siempre tenemos en un espacio que agotamos también, como estas transmisiones cada día. Punto Crítico es un programa que hacemos desde Teleradio América todos los días de 10 a 11 de la mañana, y ahí se procura en profundidad tratar los temas, pero siempre con invitados, que sí, Apolinar Veloz, que son los invitados que normalmente tenemos, Fernando Peña, Bernardo Castellano, Marino El Cevife, en fin, vamos siempre dependiendo del tema y de profundizar lo más que se pueda, pues teniendo nuestros invitados. Y hoy con Fernando tratamos, a propósito del tema, señores, de lo que ocurre con la tarifa eléctrica, y un poco mostrando algunos elementos que a veces la gente no ve en el análisis del tema, ¿no? ¿Qué implica? ¿Por qué 300 megas? ¿Qué pasa con los que consumen 700? En fin. Y el otro tema, a partir de la situación terrible, señores, de la muerte de nuestro amigo y colega Conde Olmos, un tema, señores, de la seguridad social, de la salud de nuestro país. ¿Quién, además de Conde Olmos, y cuántos Conde Olmos no han sido muertos precisamente por el sistema de salud de República Dominicana? Vamos a ver entonces esta transmisión desde Punto Crítico con soy Ivonne Ferreras, agradeciendo como siempre a la cooperativa Mamoncito, agradeciendo siempre a Sardinas Dimar y por supuesto a ustedes para que den like y para que compartan y se suscriban en esta transmisión de YouTube. Veamos. Saludos, buenos días. Aquí estamos, es viernes, despedimos la semana, despedimos también el tercer mes de este año. Lo despedimos con lluvia. Y hoy, aunque los pronósticos no son de aguaceros en todo el territorio nacional, como mayoría de estos días, con esa vaguada estacionaria que nos ha estado afectando, hay muchas provincias, aumentó incluso la cantidad de provincias que están en estado de alerta. Parece contradictorio, pero por la saturación del suelo de muchos de estos lugares donde ha llovido durante estos días, pues las vulnerabilidades también aumentan, ¿verdad? Con las pocas lluvias que podríamos tener. El Gran Santo Domingo estará bastante nublado, todavía heredamos charcos de las lloviznas de ayer, así es que, bueno, tendremos probablemente algunas lloviznas en el día. A cuidarse, sobre todo en el tránsito, sí señor. Iniciamos abril, señores, ahí está, ya vamos al mes cuarto y muchas informaciones en el día de hoy, pero hay algunas que sería interesante tratar, sobre todo las que tocan directamente a la gente. Fernando tiene desde el lunes, me parece, o martes, que estuvo con nosotros hablando del tema de la seguridad social. Y yo quiero agregarle para el análisis el anuncio que se hizo en el día de ayer sobre el aumento de la tarifa eléctrica, ¿sí? A partir de junio
de este año, los usuarios del servicio eléctrico del país van a recibir una facturación con un nuevo aumento. Desde noviembre se ha estado anunciando, se dijo que era gradual, ahora se habla de un 9%, y es justamente para los que consumimos 300 kilos o menos, que es a quien nos van a aplicar el aumento. Conversaciones que teníamos cuando había más asiduidad de las participaciones de Bernardo Castellanos a este punto crítico, nos ponía bastante claras las cosas respecto a esos aumentos, que no son más que para, dicen las autoridades, el desmonte de ese subsidio eterno. Y hay cosas que yo sigo sin entender. Hago la introducción porque Fernando tiene un manejo más dinámico y más minucioso que yo del tema eléctrico. A ver si estamos en lo cierto, y si no lo aceptamos así nada más como que sí, porque yo no entiendo cómo es que nos van a empezar a aplicar el aumento a los que consumimos menos de 300 kilos, el tope son los 300 kilos, o sea que son los usuarios, la gente que desde su vivienda y con lo que tiene, y los que ya son los pequeños empresarios, medianos empresarios que te consumen de 700 hacia arriba. A esos no se les va a aplicar el aumento, y ese es en el peor de los casos, porque en el mejor de los casos se incluso podría bajar. ¿Te recuerdas que eso nos explicaba Bernardo? Y la verdad es que yo no acabo de entender, aunque me lo expliquen con el libro de Coquito. Con esto te doy los buenos días, Fernando, en este ya final de semana, que de verdad tenemos muchos temas. Bueno, buenos días, es casi entrar para electrocutarse con la confirmación de una medida, de una acción que no arrancó en el día de hoy o de ayer, no arranca con la decisión de aumentar en un 9% la factura de los consumidores de menos de 300 kilos. Yo pienso que en esto hay un juego de carácter mediático de parte de las autoridades, que intentan ponernos a discutir sobre los aumentos, si a 300 kilos, si a 700, y no para esconder lo que en el fondo está, que es lo que tú planteas, cuando dicen a los que consumen más no les tocan, y a los que consumen menos, que es la inmensa mayoría de 90% de la población. 95% no. Nos decía Bernardo, que sí, son los que más pagan, que normalmente la gente dice aumentan o te cortan, o incluso, óyeme, es como revictimizándonos, de verdad, claro que sí, nos revictimizan, porque la gente no paga y se roba la luz, y la gente paga, normalmente la gente paga. Mira, el 95% es un promedio del que se habla, pero ha llegado óyeme bien, el pago de la facturación ha llegado al 97%, dicen las autoridades, en periodos. Pero un 95% de la factura eléctrica que se hace, se paga. ¿Dónde está el problema? El problema no está ahí. Sí, factura que se emite, factura que se paga. Que se paga. Son los que consumen que no se les emite la factura. Y debo decir, los que más pagan en ese 95% que pagan, son los que menos consumen. Y son los que subsidian entonces a los grandes. A los grandes, que al final de la jornada no solo se apoyan en eso, sino que además son los que reciben los subsidios. Son los que reciben las exenciones impositivas. Son los grandes consumidores, son los usuarios no regulados, esos que compran directo a quien supuestamente produce la energía, ¿no? El gran problema... y de eso podemos ilustrar con ejemplos, Fernando, de esos que compran directo y de esos que no pagan. Por ejemplo, Barrigol. Imagínese usted. Barrigol compra directo. Es más, Barrigol tiene una planta especializada para ellos. ¿Y sabe qué hacen Barrigol con la planta especializada para ellos que le vende al Estado caro? Así es. Porque ellos hacen sus negocios de manera directa, así, de esos que no están regulados, de esos que pueden hacer, que no lo podemos hacer ni tú ni yo, ni los amigos y amigas que nos están viendo, porque nosotros no tenemos esas influencias ni esos poderes. Entonces, esa a ellos les sale baratísima. Y su planta, que es la Quisqueya 1, que produce, esa entonces le vende al Estado para que nos venda a nosotros y para que nos aumente la tarifa. Y produce con carbón.
No, porque es parte del ciclo combinado, que además fue, óyeme, porque eso fue parte del paquete, claro, que de esas 700 megas que en el este ¿cómo se dice? Bueno, lo pusieron para que fuera a ciclo combinado, ¿no? Que no tenía por qué hacerlo, sí, porque era para las plantas que eran del Estado, pero eso es una planta privada, entonces lo que ella produce, que no le costó nada. Absolutamente, la conversión. Perdón, es la palabra que cuando hicieron la conversión a gas. Cuando hicieron la conversión, en el paquete metieron a Quisqueya 1, que es la de Barrigol, que produce, pero lo que Barrigol produce, entonces se lo venden al Estado, y el Estado, con esa es la que nos cobra a nosotros a partir de los 300, pero ellos por allá... Para ponérselo claro, para ponérselo mucho más claro a la gente, la producción de energía de esa Quisqueya 1, por ejemplo, se calcula sobre la base del aporte que implica una producción a mucho más bajo costo, que es la de gas natural. Claro que sí. Que estaba alrededor de los 5 centavos de dólar. Y que esa conversión no le costó 5 cheles a Barrigol tampoco. Entonces, cuando es nada, que todo que le sale bien. Todo le sale muy bien. Entonces, cuando su excedente de energía, ellos lo colocan en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, en el CENI. Entonces, cuando lo colocan en el CENI, no lo colocan a como ellos les sale. No, para nada. Lo colocan al precio medio. Siguen negociando. Entonces, es un negocio súper redondo. Y nada más estamos hablando de Barrigol por mencionar una empresa, pero así como esas, hay muchas empresas aquí. Pero en este caso es como si ellos produjeran su energía y la usaran ellos mismos, sin ningún tipo de costo adicional ni de pagos adicionales. Ahora, el problema no está ahí. El problema está en que la gente que paga la energía es a la gente que se la están subiendo. 1. 2, que le están subiendo la tarifa a propósito supuestamente de cubrir déficit, pero cuando uno va y busca el déficit que hay en el sector, lo que estamos pagando es la ineficiencia. Y esa ineficiencia que estamos pagando es responsabilidad justamente de las autoridades que han permitido la prolongación de la vida de un sistema tan malo como el que hemos tenido, donde hay un costo tan alto para los usuarios al final de la jornada, pero tan rentable para los productores de energía y para los que la compran y la venden. Y en el caso específico de nuestras EDES, porque el gobierno es el dueño de toda la distribución de energía, o sea, del negocio donde se compra y se vende la energía. Que la gestión, nos quieren cargar la pésima gestión de las distribuidoras. Ahí llego, que justamente es donde está el grave problema, porque ocurre que del 100% de la energía que nosotros compramos, obviamente que compran las EDES, del 100%, hay un 33%, 33, pongámosle una media, alrededor del 35% de la energía que no se factura. Correcto. No es que no se paga, es que no se factura. ¿Por qué no se factura? Eso es responsabilidad de las EDES. Eso es un negocio más grande que cualquiera de las EDES. El 35% de la energía dominicana aquí no se factura, pero la energía no se guarda. La energía no se guarda, la energía se utiliza. Entonces, ¿quién la utiliza? Ella se utiliza sobre la base de un sistema corrompido, de un sistema de fraude, de un sistema de estafas en el país, que no lo desarrollan los infelices, porque ya está demostrado, lo dicen ellos, que pagan en un 95% la energía. Entonces, ¿quién es que se queda con esa energía que ni siquiera se factura? Puede funcionar un negocio de ese tipo, y mientras tanto el Estado Dominicano, el gobierno dominicano coge préstamos, el gobierno dominicano recibe financiamiento de organismos multilaterales supuestamente para atacar las pérdidas. Donde esté el negocio es en las pérdidas. Entonces, si ustedes quieren ahorrar dinero, si ustedes quieren hacer que se maximice las posibilidades de ganancia de quienes dirigen el negocio y de quienes participan en el negocio, en este caso de los que compran y venden energía, que son las EDES, deberían atacar el tema de las pérdidas. Entonces, pero no se ataca el tema de las pérdidas. No, porque si las distribuidoras les va tan mal les va que no pueden ni siquiera cubrir todos sus gastos, porque evidentemente que no pueden cubrir sus gastos. Entonces, ¿por qué no se someten a un plan de austeridad? Es todo lo contrario. Tú ves los salarios, por ejemplo, de ejecutivos de las EDES que no tienen nada que ver con la situación real que dicen ellos que tienen las empresas distribuidoras. Entonces, esas empresas que son técnicas, ¿no?, y que económicamente están quebradas, porque parece que económicamente están quebradas,
Entonces, ¿por qué no someterlas a ese plan de austeridad? ¿Por qué tienen que cargarnos a nosotros para que nosotros sigamos pagando salarios caros, salarios de lujo? Si austeridad es limpieza y orden y saneamiento, porque los salarios ahí sobrepasan incluso los 600,000 pesos mensuales. Y para unas empresas que están quebradas, que no lo han logrado recuperar, y que era de las cosas que decía antes, por ejemplo, el PRM y su dirección técnica. Y su equipo de energía. Y las críticas eran... ayer dio gusto, a mí me encantó cómo puso a circular Bernardo Castellano un artículo de nuestro todavía respetado Antonio Almonte, ¿verdad? Sí, lo vi. Poniéndolo a hablar en el pasado. Y la verdad es que yo me moriría de vergüenza. Yo te digo, te confieso algo, por el aprecio que le tenemos a Toñito Almonte, yo sentí vergüenza ajena. Porque es desdecirse con lo que planteaba hace 2 años y lo que está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo y lo que difunde, incluso lo que ha salido a defender públicamente. Porque eso es lo grave. Entonces, cuando vamos al tema del aumento de la tarifa, nosotros lo que estamos en presencia de un gigantesco abuso que significa que el gobierno actual puso en manos de los dueños del negocio de energía del sector privado la gestión, la gerencia, la dirección de todo el tema eléctrico y decidieron, como lo soñaron siempre, cargarle mucho más al gobierno. ¿Cuánto planteaba el PRM, cuánto planteaba Toñito, cuánto planteaba ese equipo técnico que debía bajar la tarifa? ¿Cuál fue su planteo sobre la tarifa? Se olvidaron ya de que ellos estaban planteando desde aquel tiempo en una rebaja de por lo menos de un 30% de la energía. Apoyaron al sector social en las discusiones del pacto eléctrico en relación a este tema, cuando nosotros éramos cerrados en el asunto. Si el tema de la tarifa, sobre el que nunca se llegó a acuerdo en las discusiones anteriores del pacto, ese fue justamente el reclamo fundamental que hizo el sector social en esas discusiones. Sin embargo, se olvidaron de eso y este gobierno entra y lo primero que hace es disponer y diseñar un aumento de la tarifa, que lo que hizo fue, en principio, ante la repulsa general de la nación, fue posponerlo, y lo pospusieron, pero para imponerlo, tratando de encubrirlo en una parafernalia de tipo mediático que no le ha dado resultados. Yo quiero que tú me digas a mí, por ejemplo, ¿qué empresa del sector privado puede pagar los niveles de salario que pagan las distribuidoras? ¿Qué empresa quebrada, que se dice quebrada, paga los niveles de salario que se pagan en las empresas distribuidoras? Eso, además de que es abusivo, es inmoral y poco ético, es indecente, Fernando. Sí, pero ocurre... Es indecente, yo creo que la gente tiene que saberlo. Pero ocurre que no se puede poner el ratón a cuidar el queso, porque es el sector privado el que está dirigiendo el sector eléctrico dominicano. Yo conozco un ratoncito que está cuidando el queso de las Catalinas. Así es el sector privado el que está dirigiendo el sector eléctrico dominicano. En sus empresas ellos pagan salarios de miseria. En el Estado ellos van con la boca abierta. Por eso es que te estoy diciendo, ¿cuál de esas empresas del Estado, de empresas privadas, de esos mismos que están ahí incorporados y vinculados al sector eléctrico, en sus empresas privadas, que no debería ser por ética y por decencia, pero bueno, parece que es mucho pedir, empresas de ellos que estén supuestamente quebradas, ellos van a pagar esos niveles? Oye, 600,000 pesos. No lo pagan ni en las que son altamente rentables, no lo pagan. ¿Y saben quién es que lo va a pagar? Lo vamos a pagar nosotros con esos aumentos. Los contribuyentes. Señor, es que somos nosotros que vamos a pagar. Nos hablan de desmonte, de subsidio, no sé cuánto. Nos van a decir muchas cosas, teóricamente lo que ellos dicen, pero yo creo que tenemos que empezar a entender el problema de qué es lo que aquí está pasando. ¿Cómo me pueden explicar a mí que esos que generan mucho, esos que tienen esos empresarios que generan sobre los 700 kilos, el aumento para ellos no aplica? No, al final de toda la estrategia está orientada a abaratarle el costo, la inversión, el gasto que hacen en energía, o la inversión que hacen, porque sencillamente no es un gasto. Es como el subsidio de los combustibles, por ejemplo, a los empresarios del transporte. Y que para que eso impacte a los usuarios, mentira. Es para que ellos ganen más o para que no dejen de ganar. Y para que se estructuren mafias como las que han existido aquí vendiendo combustible por fuera. ¿Entiendes? Y redes que nadie quiere enfrentar. Así es. Redes que tienen estructuras más sólidas que el narcotráfico. Y de las que, aquí en este país. Sí, y de las que salen de las que salen ganando tanto, que al final también salen con cartas de impunidad porque te lo convierten en congresista. Sobre todo porque encima de eso te le vuelven a dar los nuevos negocios, que es lo que se está denunciando justamente ahora a partir del tema porque combustible. Justamente, Fernando, aquí este es un país donde la gente todavía cree en que
La honorabilidad te la da la acumulación. Yo sinceramente que no es que soñé porque sea un iluso, pero no quería perder toda esperanza de que efectivamente, aunque aquí no había garantía de cambio de nada, por lo menos hubiese una actitud orientada a una práctica y una conducta decente en el ejercicio de la cuestión pública. En el sector eléctrico es un ejemplo, y la verdad también no había por qué hacerse tantas ilusiones, porque eso es un negocio de los sectores de poder. Y ahí todos se ponen de acuerdo. Eso es como la COPNAMA. Tú sabes que el jefe de Catalina dijo que el negocio eléctrico dejaba más incluso que la cocaína. Claro, pero ¿sabe por qué deja? Deja a nombre de la crisis. La crisis no se puede solucionar. Por eso es el tipo de gente que premian con los grandes negocios que tiene el sector eléctrico, por ejemplo, Verbigracia, Punta Catalina. Es manteniendo la crisis que ellos ganan. Por eso nosotros siempre vamos a andar con la desgracia, señores, de tener estas situaciones en el sector eléctrico. Ahora han empezado y mira cómo no quisieron contentar. No, porque estamos pensando tanto en los pobres, que el aumento no va a ser de golpe. No. De 9 en 9, de 9 y 10 en 10. O sea, como ahora. Y a los chiquitos, a los que menos pueden. No, y la desgracia de mucha gente que entonces han ido a los barrios, le tiran de que los medidores, de que y después, como la situación que pasó con. Bueno, es una experiencia personal, pero lo que pasó con la casa de mi mamá. Oye, así mismo fueron y entonces le tiraron medidores y después. De 1.200 pesos. 9.000 pesos, y de 9.000 entonces el próximo mes 18.000 pesos, pero se están volviendo locos. ¿Y a qué están apostando? Y la gente puede resistir algo así, encima de que ya la estafa, que la arrastramos durante más de 50 años porque nos cobran un servicio que no nos dan. Encima de eso, el cobro va a ser tan desproporcionado, señores, que ustedes no van a poder parar la ira de la gente. O sea, es una provocación. Y eso refiriendo nada más al tema eléctrico. Cuando tú te pasas a otros temas, pasas por salud, ves los precios de los alimentos, ves el tema del trabajo, ves el tema de la misma seguridad ciudadana, ves el tema del transporte público, del costo de los combustibles. Claro. Óyeme, con el tema del transporte público hemos tenido ejemplos en estos días, pero en la próxima pausa, Fernando, yo voy a relatar un caso que para que te sirva como comodín, para que veamos entonces el tema de la seguridad social. Es más, lo voy a contar ahora, y yo pienso que ya tú lo manejas. Es el periplo, por ejemplo, y lo contamos porque es una persona cercana, porque es un colega periodista, el caso de Conde Olmos Colivar. No se puede ni morir bien aquí. Óyeme, el caso de una persona, bueno, por años vinculada a los medios de comunicación como corrector de estilo, estuvo en el periódico y de internacionales, en el periódico Desaparecido Última Hora, ahora estaba en RNN, estaba trabajando para el periódico El Día recientemente, pero desde el mes de noviembre estaba en licencia, fue cancelado, porque así no llevó su licencia a tiempo, y no la llevó a tiempo ni la va a llevar, porque justamente los motivos que causaron esto es lo que lo llevó finalmente a la muerte, en la que tuvo una gran responsabilidad aquí el sistema de salud de República Dominicana. El sistema de salud, y salud tenemos que ponerlo entre comillas. Y Conde Olmos fue rescatado por amigos, nuestros queridos hermanos Bianco Ángel Martínez y Eli Helliger, colegas y amigos también. Lo rescataron de su casa, lo llevaron porque el seguro que tenía era un seguro subsidiado. Y fueron al Moscoso Puello, y en el Moscoso Puello 3 días dando pena, y yo sé de eso porque por muchos años cubrí la fuente de salud, y aquí las emergencias es lo más aberrante que puede haber para una persona que necesita atención rápida, y nunca lo rebotaron. Y de ahí lo llevaron entonces al INDEN, al Instituto de la Diabetes, que no es más que un negocio también de un grupo privado aquí, porque ellos reciben dinero, recursos del Estado. ¿Quiénes son los que manejan el INDEN? Por siempre, el Instituto de la Diabetes aquí en este país. Una familia muy prominente que también terminó privatizando hospitales y aeropuertos. ¿Entiendes? Entonces, él terminó en el parqueo de INDEN porque una doctora que estaría, yo no sé dónde estaría, dijo, no, pero ese paciente, su cuadro no amerita que ingreso. Y ahí en el patio, bajo sol y sereno, relataba Bianco con mucho pesar, y tenemos que hacernos eco de esto porque es una denuncia. No, el caso de Conde, a todo el sistema de salud y de seguridad social de la gente, y desde ahí
Óyeme, por la solidaridad y humanidad del doctor Fulgencio Severino, que trabaja en el Hospital del Seguro, en el Gautier, que no tiene nada que ver con las dolencias de Conde, que era un tema de diabetes mal atendida, sino de cardiología. Dijo, tráiganlo que lo vamos a ingresar. Pero el deterioro fue tanto en ese periplo, óyeme, que finalmente nuestro amigo Conde Olmo se murió, y si ciertamente él tenía complicaciones, tenemos que dejar la brecha abierta de que si la atención hubiese sido a tiempo en este país, probablemente nosotros no estuviéramos contando la partida de Conde Olmos. Entonces, hay que concluir que fue el sistema de salud, el sistema de seguridad social, que es la estafa más criminal, porque aquí resulta entonces que los dueños de los bancos son los que tienen que decidir de mi salud. Es así de simple. Vamos a la pausa y cuando regresemos, entonces venimos contigo, Fernando, para manejar. Bueno, regresamos, señores. Aquí estamos en este punto crítico que parece que vamos a terminar tomando como punto de partida la experiencia del amigo Conde Olmos, colega periodista, que nos ha dolido en el alma su partida, por quién es, pero por la forma también en que lo hizo. ¿En qué ocurrió? Sí, porque él no optó. Sí, claro, la forma en que ocurrió, exactamente. Y eso, a partir de la conversación que teníamos fuera del aire, yo creo que va a terminar de verdad revisando esa división de clase que el profesor Juan Bosch era de la que hablaba, de la división de clase. Sí, él cogió la clase media y la repartió en muchos sitios, pero ahora clase media y pequeña burguesía. Increíble. Los seguidores. Entonces, yo quiero que me digan a mí que si Conde Olmo, que se le supone que es clase media, ¿verdad? Tenía un seguro subsidiado y lo mató el sistema, Fernando. Los seguidores de Bosch, desgraciadamente, o parte de sus seguidores, que dijeron ser sus seguidores, fueron los que corrieron esa teoría social de don Juan Bosch en Composición Social Dominicana, así es. Para hablar de las clases medias, y entonces las dividió y las subdividió, para explicar la sociedad dominicana y cómo se comportaban por grupos poblacionales, por grupos vinculados a la producción, a la fuerza de trabajo, o a la vida y la cultura, ¿no? Olmos era un hombre de clase media. Es más, la expresión de, y eso, ¿qué será un periodista? Dice cualquier gente del pueblo ahora, lo dice, porque le han metido en la cabeza, le han metido en la cabeza que este es un país de clases medias. Y que las clases medias son todos aquellos y aquellos que reciben tal ingreso o que no están en una fábrica. Que como profesionales están vinculados a los medios de y sobre todo todos los profesionales, ¿no? Ustedes, los periodistas y las periodistas, los médicos, los maestros, todo eso es clase media. Pero esa clase media, con estas políticas, miren el golpecito que le han dado ahora con el 9%, ¿verdad? Adicional, sin los que ya le habían dado, los alimentos, el sistema de salud, incentivos general, todo. Además de estos golpecitos, le han dado tanto y le han hecho cargar tanto y tan pesado que ya la clase media no es media, sino que hay que seguirla dividiendo, es un cuarto, un octavo, un 16, más un 32avo. Así es. Sí, la clase media ha sido pulverizada con las políticas que se están desarrollando aquí actualmente y han sido convertidas en lo que normalmente fueron la mayoría, en clases trabajadoras encubiertas. Y entonces le han metido en la cabeza a la gente que usted es de clase media para que usted prive, para que usted sea parejero, sea altanero, para que usted sea hipócrita. Y le han metido eso en la cabeza. Y para que usted sea poco solidario, y para que usted sea deshumanice, y para que usted quiera aplastar a los que están un poquitito más hacia abajo. Porque le tienen por encima a cualquiera para estar y para hacer. Y han desarrollado esa conciencia. Entonces, eso que afecta entonces no solo la conciencia colectiva, también afecta la memoria y nos olvidamos de cosas. Y hay gente que eso. Y pasan casos como el de Olmo, pero es el único, es el más pronunciado. Y los que vienen de las clases trabajadoras más empobrecidas directamente, del campo, de los barrios, de todas partes. ¿Qué es lo que está pasando con la ciudadanía de Olmo? Óyeme, pero tú mencionaste a Eli Helliger y a Bianco, que tuvieron que socorrerlo, se convirtieron en el seguro de Olmo. Ellos.
en la asistencia solidaria, en la entrega del amor de compañero del que dieron muestra. Para que se muera en un parqueo, para que se muera en un vehículo, que se muera sin asistencia, para que tenga el desprecio de una médica o de un médico que nadie lo sale a buscar para que pague responsabilidades. Un sistema de salud, direcciones de hospitales, direcciones técnicas, funcionarios de salud pública, ministro de salud pública, usted que es dueño de todas las cosas, en Santiago, aquí, más ahora, vicepresidenta de la República que dirige el gabinete de Servicio Nacional de Salud, gente que tú los escuchabas además hablando a través de los medios de comunicación. Hablando de todo. Pero venga acá, para que te lo sepas, y con críticas bastante mordaces, y ahora después de las posiciones, entonces no hacen lo que tienen que hacer. Se ponen al servicio del negocio. Todos. Por Dios. Entonces, el problema que está planteado con el caso de Olmos es un problema de la sociedad dominicana. Y eso cuando tú lo pasas y dices, pero además, ¿qué es lo que están haciendo? Mira, cuando tú vas a lo que han hecho con la seguridad social para que conectemos una cosa y la otra, claro. Entonces, ¿qué es lo que acaban de hacer? Claro que tenemos que conectarla porque Conde Olmos tenía un seguro subsidiado. Pero ya a Olmos le habían metido la mano en el bolsillo y le habían sacado de lo que ni siquiera era cuenta, le habían sacado para no responderle 72 millones de dólares, sumados todos, de la cuenta de los trabajadores, de los dominicanos y las dominicanas que han contribuido a la seguridad social, que ahorran supuestamente según la ley para su vida, para retirarse después. con decencia y esperan que te mueran para robarse lo que ha sido el trabajo de toda tu vida. Es así de descarnado. Aquí lo que está planteado, señores autoridades, es una reacción del pueblo dominicano, que ya comenzó a decirlo y a plantearlo alrededor de haber convertido en una consigna nacional el tema de las pensiones. Porque es que no es cualquier cosa, estamos hablando de un negocito nada más mal calculado de 850.000 millones de pesos que está en manos de la banca de este país, en manos de los grupos financieros fundamentales, en manos fundamentalmente de 5 AFP. Porque es que no solamente nos explotan pagándonos bajos salarios, que nunca los salarios, porque si no entonces no hubiera esas divisiones de clase, y tú lo puedes explicar mejor que yo. No nos pagan los que nos tienen que pagar, porque eso es lo que abre la brecha en la acumulación de que te obligan a depositar supuestamente para guardar, entonces, también se los roban. Entonces, encima de que no nos pagan lo justo, lo que nos obligan a ahorrar con las reglas del juego que ellos disponen, se los roban. Sí, así es. Es así. Y lo que está pasando no es más de ahí, es así. Entonces, de lo poco que te pago, ven, que te voy a guardar esto y con eso yo me voy a seguir enriqueciendo. Y después, pero lo acumulé, no se va a poder, muérase, vamos, y lo van postergando, hasta que ya llegue un punto que tú simplemente te mueres y se roban también eso. Y lo grave es que, simple. Fíjate, hablamos hace un momentito de que te han aumentado 9% más, aparte del mal cálculo, de la estafa, del sobrecosto y de que te hacen pagar apagones todavía, que no vengan con cuentos, que no vengan con Catalina, que no vengan con nada de eso, además del robo de Catalina, el robo por donde quiera. Sí. Encima de eso, ahora, en el sistema en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, te han planteado una situación en la que las cosas tienen que ser ver. Y lo mucho hasta Dios lo ve, como dice la gente. O sea, lo que está pasando ahí, y la crisis incluso que hay, institucional planteada ahí, eso está acéfalo. ¿Por qué está acéfalo? Porque bajo las condiciones en que se estaba desarrollando, terminó renunciando el que dirigía ese organismo. Y te lo dejan así, no sé siquiera por qué no habla, porque al final de la jornada te terminan culpabilizando a la gente y convirtiéndolo en responsable de cosas. Te lo convierten en responsable de cosas que todo el mundo sabe dónde están ubicados los dueños del negocio y los responsables. Ocurre que viene a ser que el sector monopólico privado que controla los fondos de pensiones, lo que acaba de consumar ahora es un asalto completo y definitivo a la conducción, al control y a la manipulación de todo ese dineral que tienen las clases trabajadoras y los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Ya eso es lo que acaba de producirse, porque acaban de poner, es más, ahora el Consejo Nacional de la Seguridad Social como si fuese una especie de órgano corporativo privado. Entonces, cuando hablamos de las AFP y cuando hablamos de las estafas de las AFP, que la gente cree como que es una consigna, nada más, ¿no?
y que cuánto fuñen, ¿qué es eso? ¿Pero cómo? Señor, eso que es un negocio demasiado lucrativo y que genera tantos intereses para esos sectores empresariales, ¿ustedes creen que ellos van a variar sus posiciones si usted no va y presiona desde la calle? Por eso que yo digo que hay demandas que no es verdad, que es ni a través de los medios de comunicación hablando lindo, ni es a través de ruedas de prensa y convocatorias y notas de prensa. No, es con la presión desde la calle, porque es que tú tienes, no es exigir y arrebatar. Si no arrebata como se arrebató aquí el 4%, aunque después lo desfilfarraran también, como se ha estado haciendo. No va a pasar. Pero no iba a pasar con una ley que estaba desde hace 14 años aprobada y que la violaban olímpicamente. Eso partía de sinvergüenza irresponsable. Y eso pasó en el gobierno de Hipólito y en el gobierno del Leonel Fernández, que por ahí anda haciendo discursos. Óyeme, y estaban violando esa ley y tuvo la gente que salir a la calle a presionar para que puedan aplicar el 4% del PIB a la educación. ¿Cómo es posible que te saquen de tus cuentas y de la cuenta de los que aportan a los fondos de pensiones, te le saquen dinero argumentando que hubo un problema de cambio en la tasa? ¿En la tasa? Del dólar. La tasa del dólar. Y te impactó. Te impactó eso y te bajó tu dinero. Cuando la ley dice que ese dinero se lo entregan a las AFP y le dice ese dinero no es para que usted lo gaste ni lo ponga en riesgo, sino para que usted con garantía lo ponga a que se reproduzca y crezca. Y hay incluso establecido por la ley el cierre, la condena, la negación absoluta de toda posibilidad de pérdida de ese dinero, no solo de su poder adquisitivo y de su valor, sino además de que él merme. Cerrado todo, hay 4 seguros en la propia ley. Dice, si pasa tal situación, procedemos así. Usted tiene que tener un fondo, usted tiene que tener esto guardado para evitar y tener fondos de contingencia como si fueran suertes de encajes legales para asegurarse de que nunca se afecte el dinero, que eso es privado, eso no es suyo. Pero vamos a ver que nosotros establezcamos de que como bueno y válido las reglas de juego que ellos están planteando, pero cuando el comportamiento de esas tasas era diferente, entonces ¿qué pasaba? ¿Por qué eso no impactaba a favor de ¿Por qué no se lo aumentaban? ¿Por qué no nos aumentó? Pero mira, son tan bárbaros que primero ya hacen negocio administrándolo, porque ya hay una cuota del dinero nuestro y de la renta que deja ese dinero, que ellos se lo quedan y lo meten en gastos de ellos, para ese aparataje que tienen las AFP. Cuando tú vas y dices, pero tienen otras cosas, ellos tienen una combinación con los seguros y los reaseguros. Por ejemplo, ¿cuál es el fenómeno que más cliente le envía al Sistema Nacional de Salud? El reaseguro es un tema pendiente en este país. Pero ¿cuál es el fenómeno? Son los accidentes de tránsito. Claro. Ocurre que los accidentes de tránsito, cuando usted paga una póliza de seguro, usted pagó ya lo que le pueda pasar. Tiene que ser cubierto ahí. Pero cuando la persona tiene un accidente, salvo los casos especiales de gente de alcurnia, que te lo llevan a las grandes clínicas, cuando sucede un accidente, el motorista, el chofer de carro, la guagua pública, el conductor privado, que tiene un accidente, ¿dónde va? Va para el Darío, va para el traumatólogo, va para el sistema público, que absorbe eso, mientras los dueños del negocio se quedaron con el dinero ya y vuelven y ganan por esta vía, por la vía de los seguros. Es una cosa increíble. Exacto, el dinero que ya tú pagaste con la póliza que es de ley. Nos están poniendo a pagar 2 veces. Y que no te la regalan porque tú la pagas. Nos están poniendo a pagar 2 veces, después que no cobran también 2 veces. Y no nos damos cuenta. No, entonces así no. Entonces ese problema de los fondos de pensiones tiene que convertirse en el himno nacional ahora. Y el pueblo tiene que tomar las calles. No lo van a entender. Y si ustedes no lo quieren entender, entonces lo mandamos de nuevo también a Chile. Para ver cómo se puede resolver la cosa. Vamos a mandarlo a Chile porque... Que terminó barriéndolo todo y barrió hasta el gobierno. Para que sepan. Y no solamente el gobierno. De la dictadura de Pinochet. No, sino una constituyente salió también de ahí. También, entonces, para replantear... Y él se llevó de plano al pinochetismo. Sí. Entonces yo pienso que ahora, con el tema de la seguridad social, hay que hacerlo. Hay otro problema gravísimo ahí. Cuando tú buscas lo que han hecho y lo que están diciendo esos grupos de poder que controlan, óigame bien, es la banca. Son empleados de la banca que están dirigiendo. Es más, quien sustituye al renunciante presidente o administrador del banco es una mujer del sector privado, es de una empresa privada que está puesta ahí, que trabaja en el área. Es una fiduciaria, viene de una fiduciaria. Busquen la fiduciaria y busquen la relación que hay de eso con la conducción del propio sistema,
Pues yo no sé, me van a decir a mí que fue que se equivocaron. Aquí poniendo desde los ministros de trabajo, o sea, mira, en el caso de la seguridad social, desde quien preside ese consejo hasta los demás, pasa lo mismo que en salud, donde se puso el ratón a cuidar el queso. Cuando usted pone a los dueños del negocio a dirigir la gestión pública de ese negocio, usted está poniendo justamente a Drácula a administrar el banco de sangre. No es otra cosa. Entonces hay que plantearla con responsabilidad. Este tema de la seguridad social, junto con un conjunto de situaciones que hemos venido poniendo en evidencia acá, que están claritas frente a la conciencia colectiva, van a provocar una reacción del pueblo y deben provocarla, porque esto no puede seguir así y esto alguien tiene que ponerle freno, alguien tiene que pararlo, a menos que no se esté jugando al riesgo de la ingobernabilidad, al riesgo de los conflictos sociales, al riesgo de que la gente en la calle tenga que ser reprimida entonces por gente que no tiene ninguna otra forma de exigir su derecho que no sea manifestándose. Pero usted tiene primero que entender cómo es que le violan sus derechos, porque yo me temo que hay mucha gente que no acaba de entender el problema, porque esa ley de seguridad social además se hizo y se confundió desde el principio, y todos los esfuerzos que se hacían era para que nadie entienda cómo lo iban a estafar. Y yo recuerdo, fue la ley de seguridad social es del 2001, exactamente en el 2001, y yo recuerdo los periplos de gente como, no puedo olvidar, por ejemplo, a gente como Alma Bobadilla, que andaban en los medios explicando. Permíteme que te interrumpa. Sí. Tú decías ahorita, a los que consumen más de 700 kilos no solo le bajan el costo del kilo, sino que le bajan la factura en sentido general. Totalmente. A los que más pagan, que son los que consumen en masa la mayor parte de la energía del sistema, a eso se las aumentan, a los que tienen menos de 300. Ocurre que en el caso de la seguridad social pasa igual. Es justamente a los de esa franja de la población, a los subsidiados, a quienes le cargan la cuava, y son esos los que terminan... Los que menos acceso tienen a los servicios. Y los que terminan como Olmo. ¡Claro! Lo que pasa es que Olmo se ve, pero ¿cuántos miles de Olmos hay en este país ahora mismo? En este momento, ahora, ¿cuánta gente? ¿Cuántos se están muriendo en un parqueo en su casa? Oye, nosotros podemos hacer una apuesta que salimos de aquí con una cámara, si nosotros... Claro, y vamos a los diferentes hospitales y a las emergencias de este país y nosotros vamos a encontrar el drama que se tragó a nuestro querido Conde Olmo, lo vamos a ver multiplicado en casi todos los hospitales. Por eso tiene sentido lo que ocurrió en esta semana cuando decenas y cientos de entidades y organizaciones sociales, justamente antes de ayer, el pasado miércoles, promovieron el cacerolazo como un proceso orientado a potenciar que la gente colectiva. Tímidamente no se ha integrado más como debe de integrarse. Todavía, porque hay un problema de conciencia. Porque yo creo que es un tema de entendimiento del problema. Sí. Y cuando tú se lo explicas así de manera descarnada y sobre todo con experiencias como esas y como otras y como miles y miles que se reproducen cada día, yo creo que lo van a entender. Muchos lo entienden a partir de sus propias experiencias. Claro, y son muchas la gente. La gente tiene que vivirlo. Es que entonces, aquí, demasiado dinero dedicado a alienar a la gente y a manipular la conciencia colectiva. Demasiado dinero, demasiado vocinglería de mucha gente irresponsable e hipócrita que privando incluso en clase media desde estos mismos púlpitos de los medios de comunicación lo que hacen es reforzar esta llevan perversidad. A muchos incluso en la conciencia a decir los periodistas, ¿no? Sí. Y no acaban de hacer ni siquiera la diferenciación entre gente y eso es un buen ejemplo de cómo termina. De verdad. Ojalá y se vean en el ejemplo de Olmo. Así es. Se vean en el ejemplo de Olmo y en el ejemplo de muchos también vinculados. De Olmo porque es el que se ve representando y siendo el testimonio de cientos y de miles de dominicanos que se mueren cada vez por situaciones iguales, claro. A consecuencia del mismo desastre del sistema de salud, del mismo desastre del sistema de pensiones y del mismo desastre de políticas públicas de gente que el país esperaba otra cosa. Y gente que van a los medios de comunicación a buscar lo que les niegan por obligación y van donde esos mismos que le han robado las posibilidades de vivir y encima de eso también critican. O sea, es una cosa impresionante. Aquí esas ayudas sociales y demás, que yo nunca he estado de acuerdo con esto, porque en tanto se hacen y se resuelve un problema inmediato, no se critica, ni se cuestiona, ni se crea conciencia a la gente de quién es que los lleva y los obliga a ir a esos medios con los que muchos incluso trafican. Óyeme, es una cosa perversa. Hace apenas una hora, la verdad. Y me vino a la cabeza ahora, hace apenas una hora, y lo voy a decir con su nombre, se cruza conmigo al yo salir de mi oficina en la UAS, Manuel Salazar.
Manuel Almonte Salazar, el secretario general del presidente del PCT, del Partido Comunista del Trabajo. Y me dice, dentro de lo que rápidamente hablamos, dice, tengo una cosa, llamé a fulano, o sea, un amigo de Bonao. Quiero, no escondo, pero no tengo por qué decir su nombre. Dice, y le pedí que me fuera urgente al traumatológico de La Vega. Porque hace 3 días, yo no lo sabía, me dice, hay una persona con un accidente sin atenciones ahí. Para que sepa. Así de sencillo. Y estoy diciendo nombre. Porque es que no se puede, y lo recordé ahora justamente, porque cualquiera se indigna con lo que está pasando en este país. Entonces, ¿cuántas veces nos mata, señores, el sistema de salud de República Dominicana? Nos mata muchas veces. El tiempo se ha terminado, Fernando. Y Olmo fue un asesinado por este sistema. Por este sistema. Y muchos son asesinados por ese sistema y tenemos que hacer conciencia de esto para no permitirlo y para exigir, señores, nuestros derechos a la salud, que es un derecho fundamental. Ese sí es el punto crítico. Es el punto crítico. Así es que nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Vamos a desearles un buen fin de semana. También que se cuiden, porque aunque no son los chubascos de todos estos días, es más que suficiente, porque es por donde quiera, señores, que nos vulneran. Cuidadito, cuidadito, los tapones, los charcos, en fin. Buen fin de semana para todos.